Asambleísta Lourdes Tibán. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiera, no sé si el asambleísta Mauro Andino está aquí, pero me gustaría saber cuál es la razón y los motivos de que en el primer debate nosotros aportamos y debatimos el tema de la jurisdicción indígena. Y resulta que este código, siendo integral, le eliminó para el segundo debate el tema de la justicia indígena. Entonces, sí me gustaría saber cuál es la razón, porque no puede ser que a la conveniencia de las urgencias y porque posiblemente este tema tendría que ir a consulta prelegislativa, lo eliminaron. No se trata de leer las reformas o no se trata de leer o de elaborar un código penal integral a la conveniencia de los apuros para demostrar al GAFI que hemos cumplido. No hemos cumplido. En 2 días no le vamos a dar una señal al mundo que nosotros estamos haciendo algo en el Ecuador para salir de la lista gris que nos tienen a los ecuatorianos. En 2 años no hemos dicho qué ha pasado con la narcovalija. ¿Qué ha sucedido con la narcovalija? Ahora los perros han de ir a la lista. En 2 años que hizo la denuncia el asambleísta Jorge Escala sobre el supuesto lavado de dinero desde Venezuela a Ecuador, ahora recién dice el gobierno que va a investigar y que van a tomar cartas en el asunto. Entonces, no es tan fácil decirle al GAFI que ya nos saque de la lista gris y como hasta el domingo dice que vamos a tener este código, entonces le vamos a presionar para que eso suceda. Si ese es el apuro, señores, deberíamos votar ahora. ¿Para qué tanta largura de debate? Dice que mañana, que es feriado, sábado y domingo, vamos a trabajar. ¿Para qué? Deberíamos votar ahorita y aprobarlo, si ese es el gusto que queremos darlo. Tanta urgencia, y yo quiero comenzar leyendo un texto, porque parecería que estamos legislando con los mismos principios del código anterior. Hace 3 semanas o un mes nosotros desarrollamos un tribunal ético penal en esta Asamblea Nacional para analizar todos los casos que han sido juzgados en base al anterior Código Penal. Y las resoluciones de este de este Tribunal Ético Penal dice lo siguiente: la criminalización del derecho de resistencia garantizada por la Constitución, el uso de figuras delictivas incompatibles con el régimen democrático y de libertad que garantiza la Constitución del Ecuador, la reiterada y común falta de la debida motivación en las sentencias condenatorias registradas por este tribunal, el uso de pruebas de cargos insuficientes e inconstitucionalmente actuadas y la desestimación injustificada de las pruebas de descargo. Y así podemos ir viendo cómo este Tribunal Ético de Justicia, que analizó las sentencias realizadas a las 43 sentencias hoy condenadas por este gobierno, no cumplen con el mandato constitucional del artículo 84 que dice que el Estado ecuatoriano adecuará las leyes a fin de garantizar la dignidad humana. ¿Cómo vamos a garantizar la dignidad humana? Ahora sí el presidente no sé si va a decir con este mamotreto.
mamotreto de 750 artículos que decimos que vamos a aprobar hasta el día domingo. Irresponsabilidad total, dándonos un minuto para que los asambleístas opinemos sobre un artículo. Necesitamos... Asambleísta, le recuerdo que usted acaba de pedir que se vote ahorita, no le comprendo. No le dije a usted, le dije al Pleno. Pleno asambleísta. 743 artículos que piensan debatir hasta el día domingo. Por eso digo, es falta de respeto. Si piensan solamente formalizar el debate, votémoslo ahorita, señora presidenta. Si piensan solo formalizar el debate, estoy diciendo que esto es imposible. Es imposible que en 10 minutos podamos analizarlo. La falta de seriedad con la que ha tomado la Asamblea Nacional me hace pensar que solamente justificando 3 días de debate tendremos un código para decir 2 años de debate. No es 2 años. Estamos viendo que hay cambios sustanciales que no es posible hablar en los 10 minutos y por eso solamente me voy a referir al tema de la persecución política que tratan en este código de poner a disposición de los ecuatorianos y que dice lo siguiente. El artículo 281, prohibido hablar, prohibido opinar, dice que se sancionará con cárcel de 1 año a 3 años a las personas que estando prohibido hablar por la autoridad pública competente o autoridad superior, así lo hablen. Por ejemplo, una directora de escuela no podrá salir a decir, señores, ya no tengo cupos en la escuela. Estará sancionado por 3 años, cárcel por 3 años por haber desobedecido. Ahora entienden ustedes por qué ninguna directora de escuela, por qué ninguna maestra quiere salir a hablar sobre la falta de cupos. Ninguna. Vamos a ver el artículo que tiene que ver con el terrorismo. Ahora dice, quien de manera organizada, con armas o sin armas, tengan el objetivo de derrocar un gobierno. Si es sin armas, ¿qué terrorismo va a ser, pues? Ese es el pleno ejemplo de los 10 del Uluncoto, pues que por estar cargados los libros de Che Guevara hoy están sentenciados. Y además, ¿quién va a definir, cuál juez, cuál fiscal va a definir si tienen o no la intención de derrocar a una autoridad? Puede ser el alcalde, el prefecto o el presidente o cualquiera. ¿Quién va a definir? No dice cuáles van a ser las condiciones. Lo que está diciendo es simplemente que se calificará. Claro, si tenemos calificaciones en una sabatina, los jueces y los fiscales lo van a cumplir. Y así de manera tan fácil podemos ir diciendo entonces de 10 a 13 años de cárcel. Lo que están haciendo ahora es un código penal sin ninguna posibilidad de que la gente reaccione, de que la gente haga ejercicio del derecho a la resistencia. ¿Cómo los ciudadanos vamos a reclamar de aquí en adelante lo que no estamos de acuerdo? Ayer vino mujeres, ayer vino señoritas, ayer vino gente que está, algunos a favor, otros en contra del aborto. Finalmente ustedes tienen los 108 votos para decir sí o no, pero tienen el pleno derecho de tomarse las calles, de tomarse los establecimientos, si es que quieren hacer escuchar de las autoridades, pero el Código Penal no nos puede prohibir. El tema de los choferes, el tema de los médicos. Ni los choferes ni los médicos programan matar a nadie. Nosotros estamos en el volante todos los días y todos los días estamos santiguando que Dios no quiera no nos pase algo, que Dios no quiera, quisiera ir sanos a la casa. Así es que no podemos ir contra los choferes, contra los médicos. El tema de los médicos sería de analizar cuál es la responsabilidad del Estado. Hasta ahora, señores, no se ha respondido qué pasó con Josefina Anguizaca en el hospital de La Tacunga.
¿Cuántos médicos responsables hay? Ninguno. Lo que ahí se ha responsabilizado es que no hubo oxígeno, que no hubo médicos en una sola noche. Un médico de turno tuvo que atender 28 partos. Esa fue la realidad. De manera que no podemos coger y tipificar la negligencia, si hay que sancionar. Pero el hecho médico, el accionar de los médicos, estamos en manos de ellos que actúen. De aquí en adelante los médicos van a decir, la persona que llega como que ya no tiene posibilidad de vivir, dejémosle ahí porque me van a culpar. Hace 2 meses exactamente, en carne propia sufrí con una familiar que llegó al hospital y ella entre la muerte dice que escuchó, oye, ya no tiene vida, ¿por qué no le mandamos a Quito? Pero uno de los médicos dijo, no, la Tibán está parada afuera. Si es que se muere la paciente, la Tibán va a traer a todas las comunidades. Gracias a que estuve afuera, mi familiar se salvó en el hospital. Porque ese trato no debemos dar pensando que es familiar de un asambleísta. Ese trato se merece todos y todas las ecuatorianas. Por eso yo sí considero de que más allá de los temas que están tratando ahora como los más álgidos del aborto, el tema de médicos, el tema del transporte, para nosotros es importante también mirar qué tipo de garantías a una constitución garantista de derechos vamos a dar a través del Código Penal. Un Código Penal que viene simplemente en el 336 y 337 a tipificar las luchas sociales, a prohibir las movilizaciones, no tiene sentido. Por lo tanto, señora presidenta, reitero, si es solamente cumplir con el formalismo, creo que está por demás del debate. Muchas gracias.